bienvenidos un día más a nuestro canal. En el vídeo de hoy hablaremos de un tema relevante dentro del aula como son los métodos de enseñanza y aprendizaje. Para comenzar explicaremos que el proceso educativo se caracteriza por la relación dialéctica entre los objetivos, el contenido, los métodos, los medios y la evaluación. Esos elementos establecen una relación lógica del sistema donde el objetivo ocupa el papel rector, pues expresa la transformación planificada que se desea lograr en el educando en función de la imagen del profesional o especialista y que por lo tanto determina la base concreta que debe de ser objeto de asimilación. Los métodos de enseñanza son las distintas secuencias de acciones del profesor que tienden a provocar determinadas acciones y modificaciones en los educandos en función del logro de los objetivos propuestos. Finalmente, la didáctica centrada en el estudiante exige la utilización de estrategias y métodos adecuados en los que el aprendizaje se conciba cada vez más como resultado del vínculo entre lo afectivo, lo cognitivo, las interacciones sociales y la comunicación. Para definir el método de enseñanza debemos tener presente que es un conjunto de procedimientos de trabajo docente, una vía mediante la cual el profesor conduce a los educandos del desconocimiento al conocimiento, una forma del contenido de la enseñanza, la actividad de interrelación entre el profesor y el educando destinada a alcanzar los objetivos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es muy importante tener en cuenta que no existe un método de enseñanza ideal ni universal. Es necesario valorar que su selección y aplicación depende de las condiciones existentes para el aprendizaje, de las exigencias que se plantean y las especificaciones del contenido. El método de enseñanza-aprendizaje que utilicemos deberá también desarrollar la actividad creadora y los intereses cognitivos que vinculen la escuela, los aprendizajes que se aprenden en la escuela, con los de la vida cotidiana, fuera de la escuela. Dicho esto, el método de enseñanza-aprendizaje debe, por lo tanto, terminar con el método de enseñanza-aprendizaje tradicional, en el cual el profesor es un ente totalmente autoritario y donde los alumnos no participan en su proceso de enseñanza-aprendizaje, por uno donde los alumnos participen activamente y además los aprendizajes sean significativos y aprendan cosas que no solo puedan usar en la escuela, sino en su vida cotidiana también, y que les ayuden a vivir en la sociedad. La educación sigue siendo la respuesta pedagógica para dotar a los estudiantes de herramientas intelectuales que les permitirán adaptarse a las incesantes transformaciones del mundo laboral y a la expansión del conocimiento. Al abordar el estudio de las estrategias docentes y los métodos de enseñanza-aprendizaje, se requiere desde el inicio de una precisión conceptual, debido a la falta de criterios unánimes en su conceptualización desde las ciencias pedagógicas. Puede distinguirse ambos tipos de estrategias, teniendo en cuenta que, en el caso de las estrategias de enseñanza, el énfasis está en la planificación, el diseño, la secuencialización, la elaboración y la realización del contenido. Mientras que, por otro lado, en las estrategias de aprendizaje se refiere a la acción de los alumnos que se da durante el aprendizaje. Y en esta influyen la motivación, la asimilación, la interpretación, la retención y la transferencia de información. Ahora vamos a hablar de las estrategias de aprendizaje. En primer lugar vamos a destacar los tipos, como son estrategias de apoyo que sirven para aumentar la motivación del alumnado. Para ello, los profesores tienen que plantear actividades que sean interesantes, que les resulten atractivas, y para ello previamente deben conocer sus gustos y sus intereses. En segundo lugar, las estrategias cognitivas o de procesamiento de la información sirven para guiar el proceso de pensamiento hacia la solución del problema. Para ello, los alumnos subrayarán las ideas principales que encuentren de un texto. Y en tercer lugar, están las estrategias metacognitivas que sirven para controlar y evaluar el desarrollo del aprendizaje. Y los niños lo realizan cuando construyen mapas conceptuales. Por tanto, todas estas estrategias
forman procesos complejos en la toma de decisiones que parten de una necesidad personal, o sea, cada uno la suya, y les llevan a la autorregulación mediante predicciones, anticipaciones y cambios que los conducen al logro de los objetivos planteados de una manera mucho más eficiente. Una forma de trabajar la creatividad y el pensamiento crítico es usando un nuevo método de enseñanza llamada enseñanza problemática, que puede entenderse como un nuevo método en el cual el profesor propone un nuevo problema para los alumnos y estos, usando su razonamiento, tienen que proponer distintas soluciones. Este nuevo método de enseñanza usa estrategias docentes y persigue que los alumnos usen su pensamiento crítico y participen activamente en la escuela. Además, el profesor persigue otros objetivos como son la interacción entre el alumnado y la comunicación, y de esta manera que unos alumnos respeten la diversidad de pensamiento de sus compañeros. Los métodos de enseñanza-aprendizaje se diferencian de las estrategias docentes por su carácter práctico y operativo, mientras que las estrategias se identifican por su carácter global y de coordinación de acciones a mediano y largo plazo. Las estrategias docentes tienen mayor alcance que los métodos de enseñanza-aprendizaje, y como parte de la estrategia docente es necesario seleccionar de forma armónica los métodos que implican acciones productivas en el aprendizaje para alcanzar los objetivos. Sin embargo, en la práctica no siempre resulta fácil delimitar claramente las fronteras que separan las estrategias docentes de los métodos de enseñanza-aprendizaje, ni de estos con las técnicas y procedimientos que componen un método. Según la didáctica, en los últimos tiempos, cualquier maestro debe poseer en su repertorio los siguientes métodos de enseñanza-aprendizaje que voy a nombrar a continuación. Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje cooperativo, métodos de casos, método de situación, simulaciones dramatizadas o mediante el uso de la tecnología, clase invertida o en inglés que se suele decir flipped classroom, entre muchos otros. Y todos estos métodos de enseñanza-aprendizaje deben combinarse con técnicas participativas, analogías, gráficos, mapas conceptuales, etc., para así favorecer el aprendizaje significativo de nuestros alumnos. Las estrategias docentes se diseñan para resolver problemas de la práctica educativa e implican un proceso de planificación, en el que se produce el establecimiento de secuencias de acciones con un carácter flexible, orientadas hacia el fin de alcanzar. En las estrategias docentes se interrelacionan dialécticamente de un plan global los objetivos que se persiguen, los recursos didácticos, los métodos de enseñanza-aprendizaje y las actividades para alcanzarlos, a partir de fases o etapas relacionadas con las acciones de orientación, ejecución y control de actividad de aprendizaje. Como parte de la estrategia docente, deben elaborarse recursos didácticos que permitan proporcionar información, motivar a los estudiantes, guiar los aprendizajes, desarrollar habilidades, evaluar los conocimientos y habilidades y proporcionar espacios para la expresión y la creación. Las estrategias docentes son válidas en su totalidad en un momento y en un contexto específico. La diferencia de grupos, estudiantes, profesores, materiales y contexto obliga a cada maestro a ser creador de estrategias docentes y métodos de enseñanza-aprendizaje.